Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva cápsula de vitaminas para el alma, con esta reflexión que llevamos de los héroes de la fe. Les saludo a todos ustedes, paz a vosotros. Ya estamos en la penúltima cápsula de la historia y vida de este héroe de la fe llamado José, y a nuestra reflexión del día de hoy le hemos titulado Dios en tiempos de hambre. En la cápsula anterior analizábamos cómo fue que José fue retribuido de aquel faraón por haber interpretado aquellos sueños, y no solo eso, sino también José hizo un trabajo de organización al decirle a faraón lo que tenía que hacer para almacenar durante los 7 años que iba a haber de prosperidad el trigo y todo lo que se iba a producir en la tierra de Egipto, para que seguidos los otros 7 años que iban a venir de hambruna, Egipto sobreviviera. Pero lo que hay que destacar de este joven José es que en ningún momento se atribuyó él la victoria. En todo momento él daba testimonio que Dios era el que estaba haciendo esta obra. Y aún Faraón lo reconoció y le dijo a todo su ejército: no hay hombre más sabio como este. Y eso, hermanos, debe de ser nuestro ejemplo cuando nosotros hagamos algo, ya sea en el trabajo, en la escuela o en cualquier lugar donde nos desenvolvamos, que siempre demos un buen testimonio ante las gentes, ante los patrones, para que de esa manera ellos alaben el nombre de Dios por tus actos, porque todo lo que tú hagas tiene que ser bendito. Hace una semana atrás que veíamos la cápsula anterior, ahí les leía en Deuteronomio 28 cómo nuestro Dios promete la abundancia, promete la bendición a todo aquel que guarda sus mandamientos. Y con José se estaba cumpliendo esta promesa, ya que él pudo poner en práctica lo aprendido cuando estuvo allá en Canaán con su familia, y ahora fuera de casa, en el extranjero, él está poniendo el nombre de nuestro Dios en lo más alto. Ahora pues vamos a retomar donde nos quedamos en la cápsula anterior, que fue en el libro de Génesis capítulo 41, de los versículos 45 en adelante. Ahí vamos a ver cómo Faraón le cambia el nombre a José y le pone Sabna-Panea, que quiere decir declarador del oculto. También le dio por esposa a Asenath, hija de Potifera, sacerdote de On, y de ese matrimonio nacieron 2 hermosos hijos, en bendición que tuvo José por ser un hombre íntegro allá en la tierra de Egipto. Y su primer hijo lo podemos ver aquí en el versículo 51, le llamó Manasés, porque Dios dijo: me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Así es que, hermanos, le puso Manasés, que quiere decir olvido, ese nombre. Y después tuvo su segundo hijo y le llamó Efraín. Y dice aquí en el 52, porque Dios dijo: me hizo fértil en la tierra de mi aflicción. Aquí vemos, hermanos, que por eso Efraín lleva ese nombre, que quiere decir fructífero, que es justamente la etapa que ahorita, cuando nace este niño, estaba viviendo José. Estaba en una etapa muy fructífera, de recolección de muchos granos, de mucha producción, que estaban almacenando para aquellos tiempos que venían. Después en el 54 dice: y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José lo había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Con esto vemos qué grande es la misericordia y el amor de Dios para el mundo entero. Aquí vemos que una nación estaba a salvo y todos los países del mundo, como les acabo de leer, estaban ya en hambre. Y aquí lo dice también en el versículo 56, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había
y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Y con esta parte de la historia de José nos debe hacer reflexionar a cada uno de nosotros que hoy, gracias a nuestro Dios, no vivimos ninguna situación de hambruna. Tenemos bastante y suficiente pan espiritual sábado con sábado. Pero ojo, van a venir tiempos, dice la Escritura, en la cual va a haber hambre. Y no de hambre de pan material, sino de oír la palabra de Dios. Así es que ahorita, como José, estamos en tiempo de almacenar en nuestros graneros, que es nuestro corazón, que es nuestra mente, todo lo que es la palabra de Dios, para que podamos sobrevivir en aquellos tiempos de hambruna que ya están a la vuelta de la esquina, y no perezcamos, hermanos, de hambre espiritual. Y si también hablamos de hambre física, también la palabra de nuestro Dios profetiza que va a haber un tiempo donde no vamos a poder comprar tan fácilmente como hoy. Vamos a cualquier tienda y compramos cualquier fruta, cualquier comida que se nos antoje. No, en aquel tiempo, si no tengamos esa marca de la bestia, no nos van a vender. Entonces, ahorita, hermanos, es el tiempo de aprovechar que tenemos esa libertad de comprar todo lo que querramos, hermanos, y disfrutemos ahorita esta parte, porque cuando vengan aquellos tiempos, sí tenemos que agarrarnos más de la mano de nuestro Dios para no perecer tanto de hambre física como de hambre espiritual. Ahora vamos a brincarnos al capítulo 42 de Génesis, en donde vamos a ver cómo llega pues esa hambre hasta Canaán y cómo viene pues su familia de José a comprar trigo a Egipto. Dice así a la letra: y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprar de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no nos muramos. Y dice el 3: y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea acaso que le acontezca algún desastre. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, que vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, e inclináronse a él rostro por tierra. Y José, como vio a sus hermanos, conociólos, mas hizo que no los conocía. Y hablóles ásperamente, y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, a comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido de ellos, y díjoles: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Aquí vamos a hacer una pausita, hermanos, para analizar cómo se ha de haber sentido aquel José, de ver a sus hermanos, ver nuevamente aquellas caras de estos hombres que lo vendieron, que se portaron muy mal con él, y sin embargo aquí por dentro él se estaba aguantando las ganas, no sé, de haber hecho alguna torpeza, pero era más el poder de Dios que efectuaba en su vida, que él se detuvo. Simplemente les habló ásperamente, mas no grosero, simplemente para demostrar que él era el que estaba al mando ahí y no se viera débil ante ellos. Pero por dentro él estaba sufriendo el no poder quizás abrazarlos, porque con el tiempo, hermanos, él ya no guardaba ese rencor. Recuerden que este hombre era un hombre de Dios, y un hombre de Dios no guarda rencor en su corazón, pero estaba cubierto de carne, de sentimientos.
lo cual pues era natural que en ese momento él no se esperaba ver a sus hermanos, pero él se contuvo. Y vamos ahorita a ver qué más acontece en los versículos que siguen para ver cuál va a ser la reacción de José ante pues sus hermanos de sangre que estaban ahí enfrente de él. Y al ver a sus hermanos ahí postrados a tierra ante él, se acordó, como dice aquí el versículo 9, de los sueños que había tenido de ellos. Recordemos que cuando él tenía 17 años allá en Canaán, él soñó aquellas estrellas que se inclinaban ante él y esas espigas. Entonces podemos observar que aquí José retomó aquel sueño y vio que lo que él había soñado se estaba cumpliendo muchísimos años más adelante en su vida, cuando él vio a sus hermanos postrarse ante él, y con eso pues simplemente estaba él dándole crédito a lo que Dios le había puesto en su mente a través de esos sueños, y que hoy se estaba cumpliendo el plan de Dios al ver a sus hermanos ahí postrados ante él. Y después de haberlos interrogado, les preguntó por su padre de ellos, y ellos le contestaron que estaba él en la tierra de Canaán, que ya era un anciano, y que también tenían un hermano menor que no había ido con ellos. Imagínense lo que ha de haber sentido José al saber que él tenía un hermanito menor. Yo quiero pensar que su corazón se ha de ver destruido por dentro, de haberse privado de conocer a un hermano de sangre, de su mamá, de su papá, y que pues aquí ahorita les va a poner una prueba a sus hermanos para que lo traigan. Y dicen del versículo 20: pero habéis de traerme a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos hicieron así. Y algo muy bonito que está aquí, hermanos, es que ellos reaccionaron ante esta petición, porque ellos vieron el dolor de su papá cuando José fue vendido por ellos mismos, y ahora al arrancarle al hijo menor iba a sufrir otra vez su papá. Y aquí fíjense lo que dice en el versículo 21: y decían uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra vuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le oímos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el mozo, y no me escuchasteis? He aquí también su sangre es requerida. Aquí lo que estamos viendo es que ya habían reflexionado mucho tiempo, muchos años, lo que habían hecho mal de haber vendido a aquel José del cual ellos no tenían noticia dónde estaba. Así es que estaban en un tremendo remordimiento y angustia, y esto lo estaban reconociendo que era parte del castigo que ellos estaban recibiendo por aquellos actos que habían cometido. Aquí vamos a detenernos, hermanos. La próxima cápsula que tendremos, ahí vamos a ver el resultado de cuando Benjamín llega a Egipto y ve a su hermano sin saber que es su hermano. Y no, esto va a estar muy bonito, hermanos, de mucha enseñanza para todos nosotros. Así es que no se pierdan la próxima cápsula, donde seguiremos analizando cómo se sintió José y cómo nosotros, si nos pusiéramos en los zapatos de José, cómo reaccionaríamos, o si nos pusiéramos también en los zapatos de los hermanos de José, cuál sería nuestra reacción. Así es que, hermanos, que el eterno Dios de Israel les bendiga por haber atendido a esta cita que tenemos en estas cápsulas de vitaminas para el alma, y que nuestro Dios les bendiga a cada uno de ustedes grandemente, y nos escuchamos en una próxima. Paz a vosotros, hermanos.